11. Tito 2:11. Tito 2:11. Cuando lo encuentre, dígame amén. ¿Lo encontró? Gloria a Dios. Dice la palabra de Dios así. Porque la gracia de Dios se ha, ¿qué? Manifestado. Lo que necesitamos entender es que en este momento estamos bajo la gracia. La gracia de Dios se ha manifestado. Se ha venido a manifestar la gracia de Dios sobre nuestra vida con poder. ¿Listo? Y dice, para salvación a todos, a unos nomás. A la mitad sí y a la mitad no. A unos que ya fueron escogidos para salvarse y a otros no, porque ya fueron escogidos para condenarse. ¿Sí? No, ¿a quién? A todos, dice a todos los hombres, a todos, verso 12, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Y ahí está la clave para poder ver reflejado el poder transformador de la gracia sobre nosotros. Nos enseña, sí, que necesitamos vivir sobria, justa y piadosamente. Y cuando usted y yo no vivimos ni sobria, ni justa, ni piadosamente, entonces entendemos que necesitamos cambiar nuestra manera de vivir, que necesitamos cambiar nuestros hábitos, que necesitamos cambiar, sí, quienes hemos venido siendo sin Cristo. Cuando una persona está sin Cristo, se contamina y deja en sí marcar ciertos rasgos que lo llevan a pecar, a fallar y lo alejan de Dios. ¿Vamos bien o no? ¿Amén o no amén? Entonces, la gracia se manifestó por medio de quién y a través de quién. Por medio de Jesús. La gracia es la manifestación del amor y misericordia de nuestro Señor Jesucristo sobre nosotros. Nos ha amado tanto y tiene tanta misericordia que se entregó a sí mismo por nosotros en la cruz del Calvario. Y eso hay que entenderlo. Sí, se entregó en la cruz por nosotros. El Señor manifestó su gracia. Y ahora usted y yo no estamos bajo la ley. Ahora estamos bajo la gracia. ¿Listo? Entonces hay que entender que la gracia también tiene un poder transformador. Todos entendemos lo que es una transformación, ¿cierto que sí? Entonces veamos qué hace el poder transformador en la gente. ¿Qué puede hacer el poder transformador en usted y en mí? Primera carta a Pedro, capítulo 2, verso 9. Acompáñeme rápidamente, por favor. Cuando lo encuentre, dígame amén. Gloria al Señor. Primera carta a Pedro, capítulo número 2, verso 9. Dice así. Mas vosotros sois ¿qué? Linaje escogido. ¿Qué somos? Linaje escogido. Real sacerdocio. Nación santa. Pueblo adquirido por Dios para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. La gracia de Dios es maravillosa. Por gracia, usted y yo hemos sido sacados de las tinieblas a la luz admirable de Cristo. Por gracia, usted y yo hemos sido sacados del lodo cenagoso. Por gracia, usted y yo podemos salir de la inmundicia del pecado y entrar en la luz de Jesús. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén?
Somos pueblo adquirido por Dios. Nosotros somos hijos de Dios. Nosotros somos aquellos que hemos sido comprados a precio de sangre. La gracia del Señor manifestada sobre nosotros y nos da la posibilidad de salir de las tinieblas. Allí empieza un proceso de transformación. Un proceso de transformación. ¿Saben? A mí me gusta leer cosas que me impacten y hace muchísimos años leía sobre la metamorfosis de la mariposa, de la oruga a la mariposa. Y es algo espectacular, ¿sabe? Algo maravilloso, porque si lo que leí no estaba mal, no se vaya a enojar conmigo si me equivoco, pero si lo que yo leí no estaba mal, hablaba del proceso maravilloso y de la transformación que sufre la oruga. Cuando la oruga entra en el proceso y se encierra en la crisálida. Hay un proceso maravilloso allí adentro mientras ella está en oscuridad, mientras ella está metida allí en las tinieblas de su crisálida, mientras ella está metida allí en ese proceso, su ADN cambia. Es maravilloso porque la mariposa que sale no tiene el mismo ADN que la oruga que entró. Hay una transformación total. Hay un cambio total. Cuando Dios te llama de las tinieblas a la luz, te llama porque quiere provocar en ti una transformación total. Te llama porque no quiere que sigas siendo el mismo. Hay que entender algo. Dios te ama tal y como eres. Dios te ama tal y como llegas a la iglesia. No importa qué estilo de vida escogiste. No importa qué sexualidad, orientación sexual escogiste. No importa qué profesión tienes. Tal y como llegas, Él te ama. Pero te ama tanto que no te quiere dejar igual. Y por su gracia trae un poder transformador sobre tu vida para sacarte de las tinieblas a su luz admirable. Eso es maravilloso. Por su infinita gracia, me ama tanto que no me quiere dejar igual. ¿Saben? Yo he venido estudiando mucho porque me interesa un tema muy especial que algún día estaré tocando con la iglesia en conferencia, y es el tema de la inclusión. La inclusión es un tema maravilloso, un tema espectacular. ¿Conocen el término inclusión? Sí, cierto que sí. Acción y efecto de incluir, ¿sí? ¿Lo conocen? Pero la inclusión es maravillosa porque ciertas ideologías y ciertos grupos sociales que han venido surgiendo vienen usando el término inclusión para atacar a la iglesia, para atacar personas que no comulgan con ellos, para atacar las leyes, para atacar la Constitución, alegando que no los incluyen o que no somos inclusivos. Pero cuando yo voy al término inclusión, me doy cuenta que están realmente empleando mal el término. Incluirte no quiere decir que cuando llegues yo solo te respeto y solo te recibo, sino que también te hago parte, pero te doy la posibilidad de elegir si quieres estar aquí y si quieres vivir una vida diferente. Incluir a alguien es apoyarlo a superarse también. Incluir a alguien es apoyarlo a tener un mejor futuro. Incluir a alguien es apoyarlo que si está en un proceso donde se ha desdibujado su identidad, en un proceso donde se ha empañado su identidad, lo oriento para volver a recuperar su identidad con claridad. Y me fascina ese tema por algo. Porque tanta gente alega incluir cuando realmente está excluyendo. Y Dios no está para excluir a nadie. Es más, la palabra dice que Dios no hace acepción de personas. Pero me ama tanto que me entrega la oportunidad de no seguir siendo el mismo lejos de Él, sino entrar en Él
y ser transformado a su imagen y semejanza. La gente dice, es que todos somos imagen y semejanza de Dios. Eso es mentira. No todos somos imagen y semejanza de Dios. Porque cuando decidimos pecar y volvimos el pecado estilo de vida nuestro, dejamos de ser imagen y semejanza de Dios. Y el único que nos restaura, nos transforma y nos vuelve a la imagen y semejanza de Dios se llama Jesucristo, el Hijo de Dios. A través de un proceso de transformación por su gracia. ¿Cuántos dicen amén? Lo primero que hace es que me saca de las tinieblas. Lo segundo es que me lleva a un encuentro con Jesús. El poder transformador de la gracia me lleva a un encuentro con Jesús. Hechos capítulo 9. Acompáñeme, por favor. Hechos capítulo 9, verso 1. Y lea conmigo la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y con la autoridad, guía y discernimiento del Espíritu Santo. ¿Ya llegó? Saulo. ¿Quién? ¿Quién? Saulo. Está hablando aquí de Saulo de Tarso. Saulo, respirando aún amenazas. ¿Qué hacía Saulo? Amenazando a cierta población. Saulo, respirando aún amenazas. Escuche esto. Y muerte contra los discípulos del Señor. Vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco a fin de que si hallase a algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Diga conmigo, repentinamente. Fue algo que pasó, ¡pra! Saulo viene en su cabalgadura con sus hombres y va hacia Damasco con la intención de apresar, perseguir, sí, a los creyentes de Jesús, a los seguidores de Cristo. Y cuando va en el camino, sucede un de repente en la vida de Saulo. En un momento que no se esperaba, algo sucede. Una luz, un resplandor lo rodea completamente. Algo maravilloso está por ocurrir en la vida de Saulo. La gracia del Señor está por alcanzarlo. Y el poder de la gracia está por manifestarse sobre su vida. Entonces, el verso 4 dice, y cayendo en tierra, es tanto el resplandor, el impacto que se cae. Sí, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Esto es interesante. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Versos 5 y 6. Vamos a darle fuerza a estos dos versos. Amén. Dice así. Él le dijo, Saulo contesta, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Verso 6. Él temblando y temeroso dijo, Señor, ¿qué quiere que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Esto es impactante. Esta historia es maravillosa. Saulo de Tarso fue un hombre bien particular. La fecha del nacimiento de Saulo no está bien definida aún por los historiadores, pero dicen que aproximadamente Saulo de Tarso nació entre el año 5 o 5 y el año 10 después de Cristo. Y adivinen dónde nació.
Pues en Tarso, ¿no es que llama Saulo de Tarso? Sí, ¿dónde más? Nació en Tarso, en la región de Sicilia, en la costa sur de Asia Menor. Y fue un afortunado, digámoslo así, nacer en esta región, porque tuvo la oportunidad de tener una muy buena educación. Muy buena educación. Aún así, Saulo es reconocido por la palabra de Dios y por la historia bíblica como uno de los más grandes perseguidores de los discípulos de Jesús. Uno de los más grandes perseguidores de los siervos de Jesús. Esto es impactante porque Saulo no era cualquier persona, era un hombre hebreo. Pero los historiadores hablan de él como un fanático de la ley. Era un hombre hebreo, ¿sí? Un líder religioso, descendiente de la tribu de Benjamín. No era ajeno al pueblo de Dios. No era ajeno a conocer a Dios. Pero hasta ahora, el Dios que Saulo había conocido era un Dios histórico, un Dios de la ley, pero no había tenido una experiencia vívida con Dios. No sé si me estoy haciendo entender. Saulo, mientras perseguía a los seguidores de Jesús, estaba convencido de que estaba haciendo algo correcto, porque estaba haciendo respetar la ley, según él. No sé si me estoy haciendo entender. Pero este perseguidor, este hombre que participó en la muerte de discípulos, que le habían dado la carta y la potestad para ir a apresar a los discípulos y a los seguidores y seguidoras de Cristo, está a punto de ser objeto de la gracia de Dios y de su poder transformador. Y este poder transformador siempre te llevará a tener un encuentro con Jesús. ¿Qué pasa cuando tú tienes un encuentro con Jesús? Tu vida se tiene que partir en dos. Así como Cristo partió la historia. En mi vida existe un antes y un después de Cristo. Cuando yo tengo un encuentro con Él, mi vida se parte en dos. Mi vida no vuelve a ser igual. Si usted lleva años en la iglesia, si usted lleva meses en la iglesia, si usted lleva mucho tiempo de conocer a Jesús y su vida sigue igual, es porque usted cree que lo conoce, pero no ha tenido un encuentro personal con Él. Es porque yo creo que lo conozco, pero no he vivido un encuentro personal con Él. Porque aquel que tiene un verdadero encuentro personal con Jesús, su vida es partida en dos. Su vida es afectada. Porque aquel que recibe la gracia de Él, recibe el poder transformador de la gracia. No vuelve a ser el mismo. No vuelve a ser el mismo. Mi vida se parte en dos. Y el poder transformador de la gracia me lleva a conocer la obra redentora de la cruz del Calvario. Y una persona que no solo se acerca, no solo la escucha, sino que acepta la obra en la cruz en sí, su vida va a ser transformada. Muchos cristianos seguimos viviendo como mundanos porque somos cristianos de título, cristianos de apariencia, pero no tenemos un verdadero encuentro ni una vida de comunión e intimidad con Jesús. Porque el poder transformador de la gracia me permite empezar a vivir una vida de comunión e intimidad con Cristo. Y muchos cristianos llevan años yendo a la iglesia y seguimos siendo igual de chismosos porque nunca hemos tenido un verdadero encuentro con Él. Leemos su palabra, nos congregamos en su iglesia, le predicamos a otros, pero vivimos peor que los que no vienen a la iglesia. Vivimos peor que los que no aceptan a Jesús. ¿A qué se debe? A que tal vez no has conocido realmente a Cristo. No has aceptado la gracia de Dios sobre ti, no te has acercado a la gracia, porque la gracia tiene poder transformador. La gracia te lleva a encontrarte con la cruz, y todo el que se encuentra con la cruz, su vida es transformada. Su vida
es transformada. Entonces necesitamos entender y preguntarnos algo. ¿Conozco a Jesús? ¿Realmente soy cristiano? Es más, yo que le estoy predicando, tengo que mirar el carnet que tengo en mi bolsillo que dice pastor fulano de tal y decir, bueno, aquí dice que soy pastor, pero yo soy cristiano. Yo sí sigo a Jesús, si tengo comunión con Él, si obedezco su palabra, si he permitido que haya una transformación en mí o sigo viviendo peor que antes de llegar a la iglesia. Porque el poder transformador de la gracia, perdón la redundancia, te tiene que transformar, me tiene que transformar. Aló. Tiene que haber una transformación. Porque me choco con la cruz y entiendo que esa cruz era para mí. Porque el pago del pecado es muerte. Entiendo que el que tenía que ir a la cruz era yo. Pero un justo tomó el lugar de este culpable y me entregó su lugar de justicia. Entonces entiendo que por honra a ese que tomó mi lugar, por amor a ese que tomó mi lugar, yo no puedo permitir que mi vida siga siendo la misma. No puedo. Si de verdad entiendo que alguien tomó el lugar que era mío, entonces ahora yo vivo como Él me dice que yo viva. Porque si entiendo que yo merecía morir y un inocente tomó mi lugar, entonces yo debo honrar a ese inocente. Viviendo como para Él y no para los hombres. Viviendo para agradarlo a Él y no para agradar mi propia carne y mis propios placeres. El poder transformador te saca de la depresión. El poder transformador de la gracia te tiene que sacar y me tiene que sacar de la angustia, del desánimo, del doble ánimo. El poder transformación de la gracia me tiene que sacar de las adicciones. El poder transformador de la gracia me tiene que sacar de toda idolatría. El poder transformador de la gracia me saca de la gritería, de los pleitos, de las disensiones, me saca. Porque transforma mi vida. El poder transformador de la gracia me saca del pecado que llevo tiempo cometiendo. Porque si yo me encontré con Él, si su gracia vino sobre mí, yo voy a ser transformado y el cambio va a efectuarse de adentro hacia afuera. Tiene que empezar en lo profundo. Tiene que empezar desde adentro. El apóstol Pablo, del que estamos hablando, mucho tiempo después de este primer encuentro con Jesús, está parado frente a gente y dice, ya no vivo yo. Cristo vive en mí. A eso se le llama transformación, el poder transformador de la gracia. A eso se le llama poder transformador de la gracia. Él entra a vivir en comunión con Dios. Allá no era Saulo. Ahora cambió su ADN. El ADN pecaminoso de Adán que había en él fue transformado y quitado y viene el ADN de Jesús en lo que ahora se conoce como Pablo de Tarso, como el apóstol Pablo. Ese hombre Saulo, hasta su nombre le cambió cuando se encontró con Jesús. Ahora era conocido como el apóstol Pablo. Ya no era el perseguidor, ya no era el asesino, ya no era al que le temían los creyentes. Ahora era un exponente del evangelio de Jesús, porque su vida fue transformada. Si queremos hablar de un ejemplo de transformación, debemos hablar del apóstol Pablo. De cómo dejó de ser Saulo de Tarso y entró a ser el apóstol Pablo. Un hombre de comunión con Dios. Un hombre que predicaba a Cristo y a este crucificado. Un hombre que se estrelló con Jesús y su vida fue partida en dos.
Y por último, el poder transformador de la gracia me lleva a vencer el costumbrismo de mi carne. Y es tal vez uno de los puntos más importantes. ¿Por qué, pastor? Porque hay gente que ha venido esclava de sus placeres porque le abrió puerta a espíritus a través del pecado y demonios han venido a operar en su vida. Y entonces es gente que adultera, sí, de manera compulsiva, que peca de manera compulsiva, porque ya los demonios están allí oprimiendo desde adentro. ¿Sí? ¿Sí me estoy haciendo entender o no? Pero vino Jesús y les dio libertad. Ya no son esclavos del pecado. Todo eso salió, pero la persona vuelve a pecar. ¿Por qué? ¿Porque está endemoniada? No, porque su carne está acostumbrada. Explíquemelo mejor, pastor. Hagamos de cuenta que una persona consume cigarrillo durante 15 años. Hagamos de cuenta que esta persona fuma poquito, no sé cuántos poquitos. 10 cigarrillos diarios, un ejemplo. Para mí eso es poquito, mi papá fumaba 2 cajetillas diarias. Entonces, 10 cigarrillitos diarios se fuma durante 15 años. Llega a la iglesia, el Espíritu Santo le habla, la persona se encuentra con Jesús, Dios hace liberación, saca todo eso que lo tenía oprimido y la persona queda libre, de verdad libre. Llega a su casa, después del culto, apenas salió de aquí. Está acostumbrado a acostarse a las 10, pero a las 9:55 se fuma el último cigarrillo. Y entonces sale de aquí de la iglesia libre. Llega a su casa, se va a acostar, son las 9:55. Después de 15 años, ¿qué le va a pedir su cuerpo? El cigarrillo a las 9:55. Porque hay una costumbre en su carne. No sé si me estoy haciendo entender. A eso yo le llamo el costumbrismo de la carne. La persona ya es libre, pero su carne se desespera. Entra en ansiedad, en abstinencia. Empieza a pedírselo. Y entonces la persona es débil, olvida alimentarse del Espíritu Santo y empieza a volver a hacer de lo que Dios ya lo libertó. Pero el poder transformador de la gracia me da la fuerza que necesito para vencer el costumbrismo de mi carne. ¿Qué hago, pastor? Yo estoy en esa, yo ya fui libre, pero aún siento ganas de esto, ganas de lo otro. ¿Cómo hago, pastor? Siga el ejemplo de Saulo. Saulo, no estoy hablando de Pablo todavía, es Saulo. Saulo de Tarso se encontró con Jesús, cayó, el Señor, ¿qué quieres que haga? Ve y métete allá a la ciudad y yo te diré qué haga. ¿Listo? Entonces en el verso número 8 dice, entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía nada. Después de ese encuentro con Jesús quedó ciego. No veía nada. ¿Vamos bien o no? No veía a nadie. Así que llevándole por la mano le metieron en Damasco, verso 9. ¿Dónde estuvo cuántos días? 3 días sin ver, estaba ciego. ¿Y qué más hacía? Y no comió ni bebió. Algo que me lleva a vencer el costumbrismo de mi carne, la disciplina espiritual. Porque la disciplina espiritual me ayuda a cambiar mis hábitos. Entonces, ¿qué es la disciplina espiritual? Empezar a orar. Empezar a ayunar. Empezar a leer la palabra. Empezar a asistir constantemente a la iglesia. A vigilar. ¿Vamos bien o no? Estos nuevos hábitos que no practicaba van alimentando tu espíritu para que tu carne se vaya debilitando. Y cuando tu carne te pida el cigarrillo de las 9:45, tu espíritu que está despierto te va a decir, ¿estás ansioso? Sí, ven y ora. Y entonces tú vas a empezar a orar y te vas a fortalecer más. Y vas a ganarle a esa ansiedad de consumir ese cigarrillo. No sé si me estoy haciendo entender. Pasa lo mismo con la droga, con el alcohol, con el sexo, con cualquier hábito, con la mentira, con aquello a lo que estás acostumbrado. Porque tu espíritu está siendo alimentado. Entonces cuando te den ganas de mentir, el espíritu te va a decir, no, di la verdad.
Algo te va a tocar por dentro. Di la verdad. Y va cambiando a lo que tu carne estaba acostumbrada. La manera de vencer el costumbrismo de la carne es meterte en la disciplina espiritual. Y el poder transformador de la gracia te da la fuerza para hacerlo. Saulo no llevaba ni no sé cuántas horas de caerse y ya estaba orando, ayunando. Esto es tremendo. ¿Sí o no? Pasó 3 días ayunando y estaba recién de conocer a Jesús. Y usted lleva 20 años en la iglesia y no puede ayunar mediodía que porque le da gastritis. Arrepiéntase. Claro, entonces mantienes débil en el espíritu y tu carne fortalecida. Entonces cuando tu carne te pide, tú le das porque no tienes fuerza espiritual para resistirlo. Porque no tienes disciplina espiritual, no tengo disciplina espiritual. ¿Para cuántos me estoy haciendo entender? Entonces miren lo que dice, sin ver y no comió ni bebió, estaba en ayuno. Esto es tremendo. ¿Y qué pasó? Dios empezó a hablarle. Miren lo que sigue diciendo el verso. Dice, había entonces en Damasco, verso 10, un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor en visión habló y le dijo a Ananías, y él respondió, heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama Derecha, y busca en la casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora. El que perseguía a los discípulos ahora estaba orando. El que los perseguía para matarlos estaba ayunando. Porque la disciplina espiritual en que se metió le empezó a dar la fuerza para vencer su antiguo yo. ¿Sabe cuál es el enemigo más grande que usted tiene para poder meterse con Jesús? Usted mismo. Yo mismo soy mi enemigo más grande. Mi antiguo yo, mis hábitos pecaminosos. Él ora. ¿Y qué pasó? Ha visto en visión. Era un pecador. Perseguía a la iglesia, mataba gente, los arrestaba. Y ahora estaba teniendo visiones de parte de Dios. En oración y en ayuno. No mientras jugaba dominó en la esquina. No mientras seguía jugando bingo con los viejitos pensionados. No. Mientras ayunaba y oraba. Me acordé de una cosa que me preguntaron estos días del bingo. No. No. Oiga. Se metió en disciplina espiritual. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías que entra, le pone las manos encima para que recobre la vista. Y esto es tremendo, ¿sabe por qué? Porque este Saulo perseguidor, sí, que creía fielmente en la ley, que refutaba las enseñanzas de Jesús, ahora estaba experimentando el poder transformador, justificador, perdonador de pecados que la gracia de Jesús tiene. Se encontró con la gracia, se encontró con Cristo. Esto es tremendo. Pastor, es que yo no puedo dejar de algo. Métase con Dios. Métase. Empiece a orar, a congregarse. Y si usted se congrega hoy y vuelve dentro de 3 meses, no hace nada. Sea constante. Pastor, es que yo no soy capaz de dejar de mentir. Empiece a leer la Biblia. Conocerás la verdad y la verdad te hará libre. Pero si la lee hoy y vuelve y la lee en 3 meses que viene a la iglesia, no hago nada. Los hábitos espirituales me darán la fuerza para vencer el costumbrismo de mi carne. Hay gente que no peca porque está endemoniada. Hay gente que no peca ni siquiera porque tenga ganas de pecar. Hay gente que peca porque está acostumbrada a pecar. Mire, uno a veces atiende gente que uno dice, ¿por qué pecaste? No sé, pastor, pequé. ¿Tenías ganas? No. ¿Lo planeaste? No. ¿Y entonces por qué pecaste? No sé, pequé.
Y uno mira y empieza a estudiar su historia, qué fue lo que pasó, y uno dice, no, ni tentación tuvo. Simplemente estaba tan acostumbrado y tan débil en el espíritu que le hizo falta y pecó. No sé si me hago entender. Pero la gracia y el poder transformador de la gracia te harán conocer a Jesús, te harán cambiar tus hábitos, te dará lo que necesitas para vencer tu carne. Ponte sobre tus pies. Dale un aplauso al Señor. A ti que estás en casa, haz una oración donde le digas al Señor que te dé la fuerza, que el poder transformador de la gracia te toque para que puedas empezar a vivir como una nueva criatura. Soy nueva criatura. Eso lo declara la palabra de Dios. He aquí que todo el que está y permanece en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. Dios te bendiga.